Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va. Hola, hola, buenas tardes. Hoy día miércoles 3 de junio. Hemos preparado un tema con mucho cariño, un tema que de repente es un poco difícil de tocar porque es un tema que va a tocar muchas hebras en nuestra ser, en nuestro cuerpo. Pero ya estamos listas, así es que les damos la bienvenida. Yo soy Patti. Estamos... Okay. Hola, hola, con este fondito musical del grupo Rescate que se llama Indudablemente Tú. Creemos que todo lo que nosotros hacemos tiene la finalidad de ayudar y de cooperar en este proceso de duelo que muchas personas están pasando. Hoy día me enteré que la señora que vive en el primer piso de mi casa donde nosotros vivimos falleció ayer por la mañana, la señora Elena, así es que ese tema va a ser del alma porque es una señora muy querida, es una señora que se ganó nuestro corazón, el mío, de mis hijos, y a pesar de que no tenemos un vínculo familiar, era una persona con la cual tú podías conversar, amante de las plantitas, así es que doña Elena, yo sé que está en un mejor lugar y que simplemente se nos adelantó. Y bueno, el duelo representa parte de nuestra vida, como lo veo yo. Vamos a llegar a una conclusión con Ofelia, vamos a ver en realidad de qué se trata esto. Les agradezco mucho y cualquier pregunta la pueden hacer en comentarios y nosotras vamos a contestar dentro de lo posible. Estaba leyendo que hay una enfermedad, un síndrome en realidad, que le quita el dolor a las personas. Pierden el dolor y estas personas lo que hacen es golpearse o lastimarse porque no sienten dolor. Cuando yo estaba escuchando esto, me preguntaba, decía, ¿qué pasaría si yo no tuviera la capacidad de dolerme? Me haría daño. Una niña se había hecho tantos daños porque la mamá le encontró que se había sacado el dedito y con el dedito que se había sacado estaba pintando la pared. Esto le causaba mucha impresión a su mamá de la niña. Entonces la llevó al doctor, la tuvieron que internar porque esta niña tenía un síndrome que la verdad se me fue el nombre, que le hacía perder la sensibilidad y no sentía dolor. En ese momento me puse a pensar de que tan bueno es Dios que nos ha creado de una forma perfecta que incluso el dolor nos enseña, el dolor nos puede transformar, el dolor nos puede cuidar aún de muchas cosas. Así que voy a invitar a Ofelia, que ya debe estar lista. A ver. Hola, Ofelia. Hola, ¿cómo estás? Qué gracias por invitarme, gracias por compartir mi experiencia. Bueno, acá estoy para lo que tú desees y esperamos que mi experiencia sea del agrado y más del agrado de la ayuda para cualquier tipo de persona, ¿no? Así es. Ofelia es una buena amiga, la conozco hace muchos años. Yo pensé en compartir este tema contigo porque creo que de las personas que conozco no puede haber otra persona más indicada. Yo te he conocido en ciertos procesos y he visto muchos cambios positivos en tu vida, cambios de verdad increíbles. He visto cómo te has ido levantando, aún inclusive de la muerte después de tu hija, ¿cierto? Y te he visto eso y muchas otras cosas más que si tú las quieres contar, las cuentas, no me correspondería a mí, pero de verdad te agradezco mucho, ¿no? Y que quede claro que todo lo que vamos a hablar aquí es en base a nuestra experiencia, es en base a las cosas que salen del corazón, ¿no? No somos tanatólogas ni nada de eso, somos dos personas que han decidido abrir su corazón y contar una experiencia de vida. En mi caso, tuve que atravesar 3 fallecimientos, ¿no? De mi abuela, luego de mi abuelo, que fueron como mis padres, y mi papá biológico, ¿no?
algo complicado los duelos que ya en el transcurso de la conversación lo iremos hablando. Ofelia, el duelo, ¿qué es el duelo? Para ti, ¿qué es el duelo? Bueno, en primer lugar quería comentarles el duelo que no se compara, el duelo de los padres, los abuelos, de los hijos, hasta de una mascota, hasta el duelo de una separación, de un divorcio, hasta de mudarme y lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? El duelo es un dolor, es un proceso, pero es un proceso no ordenado, dependiendo de la relación que yo tenga con la persona, con el sitio o los sentimientos o la vivencia que yo haya tenido, ¿no? Entonces, el duelo es parte, si Ofelia fuera más fría, diría así, el que nace muere, porque es la forma Me natural. parece, claro, parece frío, ¿no? No, es natural, Es algo claro, natural. pero la sociedad, el mundo circundante, el nombre que le tomemos, nos ha hecho ver a veces y olvidarnos que somos eternos y que podemos manejar el día, la hora, el lugar, la edad. O sea, ahora mucho se dice que los viejitos son los primeros que van a morir y estamos viendo de que a veces ellos salen mejor que los jóvenes de 30, 40 o profesionales de la salud, ¿no? Así es, No tiene así es. forma, no tiene edad, ¿no? No tiene sexo, ¿no? O Ujú. sea, es inclusivo, es para todos, estemos aquí o estemos en el país más avanzado que estemos. Lo Así es. importante es estar consciente, pero el dolor a veces es tan grande que nos ayuda a estar como amortiguadores para estar inconscientes en su debido momento. No todos, no, el duelo no es comparable de persona a persona, incluyendo si hemos vivido en la misma casa. Quizás dos hermanas que hayan muerto el papá o mamá no desarrollan la misma tristeza ni la misma forma de manejar su duelo. O sea, cada ser humano es individual. Exacto. Y eso es, o sea, el conocimiento de eso nos lleva a tener empatía y a comprender, ¿no? Porque hay diferentes procesos y cada proceso en cada persona, según el temperamento, según el carácter, es Claro, es distinto, que el ¿cierto? proceso no es ordenado. Ujú, A veces yo puedo tener mucho conocimiento, ¿no? El profesional tiene el conocimiento, tiene las etapas, tiene los meses, tiene los años, pero la experiencia no es así. O sea, ujú, el acompañamiento te da una esperanza, pero la ujú, experiencia de sentir tu duelo te hace un crecimiento espiritual que a veces es muy sutil, ujú, pero se manifiesta cuando comienzas a reflexionar cómo has cambiado, cómo vives agradecida ahora y tienes que haber pasado y tampoco es lineal, ¿ah? ujú. Es como el mar, fluye, el reflujo baja, sube, así es el duelo. Y yo estoy muy segura de que cada ser humano que recibe el duelo es porque tiene sostenible para ese tipo de dolor. Ay, qué lindo lo que dices. Ofe, Ujú. hablemos un poco de sentimientos, cuéntame. ¿Qué Y sentimientos experimentaste tú, por ejemplo? uno de los sentimientos, o sea, enfrentando sentimientos, por así llamarlo, ¿no? Ujú, A veces la negación, como te decía, es un proceso no ordenado, pero que en su momento en mi vida me ayudó ujú, porque era mucho el dolor para ver la realidad. ujú, O sea, a veces hasta me sentía congelada, rígida, porque mi corazón no iba a poder soportar ese dolor en su momento. Pero no ujú, todo es llanto, no todo es tristeza. O sea, en mí se desarrolló más la ira, la frustración. O sea, yo tenía una ira y no es una ira porque no me dan el capricho, solo, ¿qué pasó? O sea, yo me creo Dios a veces, ¿no? Hasta reniego ujú, de Dios en el proceso de duelo, ¿no? ujú. Eh, si yo soy tan buena, ¿por qué no me hace lo que yo quiero?
¿no? O sea, independientemente del Dios del entendimiento que cada persona pueda tener. Entonces, enfrentar los sentimientos lleva, yo pienso, y así me ha sucedido, a iniciar mi proceso. Porque si yo no siento, ¿cómo voy a iniciarlo? Si todavía estoy o en depresión o en negación, porque no tiene orden. No es que las 5 etapas yo las voy a hacer en forma ordenada. No, no se puede comparar. Entonces, todo tiene... yo estuve muchos meses en una nube, ¿no? O sea, estaba, pero no estaba. Sí, todo ese momento fue necesario para después fluir y decir, bueno, acá estoy, ¿no? Si tengo que llorar, si tengo que pelear, si tengo que sentir para poder cicatrizar heridas. O sea, no todos los duelos, inclusive el divorcio. Así es. Una separación, ¿no? Claro, el divorcio, la separación, hasta el hecho de mudarme. Hoy estamos viviendo, hemos visto muchas marchas de personas que han dejado todo. Eso es un duelo. Y a veces en el momento no lo sentimos, ¿no? Pero lo mejor para mí es comenzar a enfrentar mis verdaderos sentimientos, ¿no? Pero a veces tenemos tantos temores de sentir que mejor, imagínate, ¿no? O sea, si una señora ha perdido al esposo, que dependían de todo de él, seguridad emocional, económica, entonces, y tiene 4 bebés, o sea, ella se tiene que paralizar para ver por los otros 4 y su dolor y su duelo. No todo es tristeza, no todo es llanto. A veces dice, ¿por qué está molesta? Ni ella a veces lo sabe, ¿no? Que todo es un proceso no ordenado, que no tiene forma, pero que nos afecta en todas las áreas de nuestra vida. En todas. No hay un pedacito que no afecte. Oye, no sé si a ti te ha pasado, pero yo recuerdo cuando mi abuela falleció, yo no lo podía aceptar. Estaba embarazada de mi segundo hijo y a mí mi hermano vino y dijo, ya falleció la mamá. Entonces yo salí como una loquita, me puse lo que pude y yo quise ir a verla y me metí por emergencias y llegué al cuarto donde estaba mi abuela, la toqué y la miraba y dentro de mí yo esperaba que se pare, esperaba que todo sea, ¿no? Que, como una fantasía de una niña, ¿no? Y estuve así varios días, muchos días. Estuve en negación, ¿no? Luego pasé a la rabia, como yo veía que ella oraba, yo decía, pero ¿por qué? Yo tenía muchas cosas todavía por resolver con mi abuela, muchas cosas que habían quedado pendientes, entonces estaba enojada, estaba molesta, no quería aceptar, no, y de pronto un día me acuerdo que estallé en llanto, pero un llanto con congoja, un llanto que me salía desde lo más profundo y pensé que dije, seguramente ahora sí voy a bajar y la voy a encontrar. Y bajaba todos los días esperando encontrarla, o sea, esperando que esté allí en su cama. Y al no verla me ponía en un cuadro, yo estaba embarazada de mi hijo y lloraba y no solamente era el hecho de no tenerla, sino también era, no vas a conocer a tu nieto, mi hijo no te va a conocer, ¿no? Entonces hubo tanta rabia, hubo tanto enojo, hubo tanto de eso hasta que tuvo que llegar un momento en que tuve que ponerle un alto, ¿no? Un alto, que creo que para mí al menos fue saludable, ¿no? Entonces eso me Claro, ayudó. la ira no es buena ni mala, la ira es el dolor, pero lo mejor es canalizar la ira para saber qué hago. O sea, yo estuve muchos meses en ese proceso. Yo me quedaba sola, mi hija se iba a trabajar, somos 2, somos 3, y, y no quería que ni siquiera me saludaran. O sea, yo me acuerdo que me ponía unos sacos grandes, unos chompas, porque no quería que la gente me viera, porque me daba cólera esa palabrita, pobrecita. O cuéntame cómo fue el rollo, ¿no? Uh-huh.
tenía mucha ira y por esas cosas que solamente creo en mi creencia, me encontré un día, yo vivo en Zárate, con la administradora, la dueña de un gym donde yo siempre he ido, ¿no? No me preguntó, no me dio el pésame, lo único que yo nunca me voy a olvidar que me dijo, te espero mañana a las 8 de la mañana, te necesito. Y yo decía, ¿para qué? Entonces, ¿qué sucedía cuando se iba mi otra hija a trabajar y yo me quedaba sola en todo el departamento? Entonces, tenía pensamientos muy feos, porque ahí viene la culpa, ¿no? Entonces, yo decía, wow, ¿qué hago? Entonces, por curiosidad, fui a las 8. Entonces, yo siempre iba al gimnasio de noche, nunca iba en las mañanas. Y cuando llego, yo le digo, hola, señor, ¿qué tal? ¿No? Y me dice, bueno, ya llegaste, ahí está, me dice. Y yo volteo y era un saco de boxeo, ¿no? Y me dice, y te están esperando, ¿no? Y yo nunca me dijeron nada. Yo comencé, estaban los instructores y comenzó la clase y yo no sabía si hacer, si no hacer, porque también es eso, ¿cómo voy a hacer eso si mi hija se murió? ¿O cómo me voy a reír? O sea, esas cosas que están dentro, ¿no? Pero comencé yo hago un deporte que se llama SBOTS y comencé a hacerlo y me acuerdo que el instructor me decía, más fuerte, más fuerte. Y yo comencé a ir todos los días y hasta me quedaba con ellos a tomar el desayuno y comencé hasta que un día de tanto golpear, me acuerdo que mi mano se llenó mis uñitas de sangre y me puse a Se va a llorar como restablecer una un ratito nena. la señal de Ofelia. Nos está contando su experiencia después de que falleció su hija. Y fue sano. Esperemos que se conecte otra vez. Sí, dime. Y creo que después de la muerte de alguien, a veces no queremos ni que nos pregunten, ¿no? Y a veces las personas son como imprudentes, ¿no? Si tú estás viendo ahorita este video y conoces a alguien. Se fue tu imagen, Pati, creo. ¿Sí? Hola, sí, ya. Ahora sí. Ajá. Y eso me dio algo, ¿no? En que podemos confiar, sea lo que sea, que el momento de la liberación va a llegar, que tu momento no es mi momento, que mi tiempo no es tu tiempo, pero que llega, llega. No quiere decir que no esté de duelo, pero la desesperación ya no está. Miren, cuando y justo lo compartí con una amiga, cuando tú me llamaste, un día antes mi hija había cumplido 2 años, ¿no? Y vienen los recuerdos todo, entonces yo decía, ya, ¿para qué todo este trabajo? Porque es bien fácil hablarlo nada más. Sí, ahora ya no hay por qué, solo el para qué, pero en ese instante que tú me llamas, encontré la respuesta, ¿no? Para esto, para compartir mi experiencia de vida, ¿no? Entonces, todo es un proceso no ordenado, pero que en su momento no es que tú te resignes, solo que la aceptación es sin dolor, sin culpa, y que la culpa es un sentimiento nada más, sin arrepentimiento, sin buscar culpables, pero que a veces es duro decir, bueno, el que nace muere, pues, ¿no? Pero el proceso es mío, Es personal, ¿no? es El personal. proceso es personal. Y eso es algo que deberíamos todos Claro. saber, ¿no? O sea, no esperar una conducta, no sé, esa fulanita si se le murió a alguien debe estar llorando. No, Porque o si no no te dicen, no digas necesariamente, su nombre porque se va a poner peor. claro, claro, ¿no? Mi O hija sea, sigue viviendo con nosotros, sigue estando dentro de nuestras conversaciones. A veces no es que uno lo programe, así es, ujú, ¿no? Es como, yo tengo un amigo
que ha tenido su perrita 16 años con él. Él es una persona ya de avanzada edad y es divorciado hace muchos años en países diferentes y él está mal por su perrita. O sea, ya no era la perrita, era parte de su vida. Ahora imagínate, con todo lo que está pasando, yo justo la vez pasada veía algo y decía, tenemos que hacer un renacimiento, porque la tierra también está de duelo. Así es. O sea, y tomar conciencia real, que nada va a ser lo mismo de lo mismo. Y es que, Ofelia, ahí mira, hay mucha gente que piensa que el 30 de junio se acaba la cuarentena y nos van a abrir la puerta y todo va a ser tal cual como lo dejamos antes de que comience la cuarentena. Y algunas personas todavía no la agarran, ¿no? Que este duelo, este proceso que estamos viviendo todos, ¿no? Todos, porque para todos la vida cambió. Ahora, si ese cambio no se acepta, no se va a poder de repente uno adaptar o mejorar, porque el principio fundamental para cambiar o mejorar algo es la aceptación. Así es. Entonces, hay un trabajo que los profesionales tienen que hacer, un trabajo que de repente los grupos de apoyo de diferentes nominaciones tienen que hacer, hay un trabajo que en la familia tenemos que hacer y es poner en la mesa este tema, ¿no? Claro, independientemente, sobre todo ahora, Pati, que los adolescentes, porque es la nueva forma de vida, estar en su casa y hacer las tareas, también están de duelo porque no pueden llevar la vida de 15, 16, 17 años que muchos de nosotros le hemos vivido. Exacto. ¿No? Entonces, yo la vez pasada compartía con unos profesionales y me decían, ¿no? La salud mental que tiene hoy el país está afectada. No porque el gobierno, el nombre que le agarra, solo que lo que tú has dicho, el hogar no lo habla. O sea, todavía estamos, ya el 30, claro, es un temor. El 30 de junio ya vamos a salir, ya nos vamos a ir a la casa, nos vamos a ir a bailar, nos vamos a ir a comer. No, donde todo comienza en el hogar. Y los primeros que tenemos que trabajar son las personas que estamos dentro del hogar. A veces pensamos que el adolescente, no, él vive su mundo, no. Yo no he nacido con la tecnología, tengo que aprender y buscar apoyo en mi hija, que es una niña milenio. O sea, los chicos de ahora manejan, ¿no? Hasta eso. Entonces, todos son cambios y cambios de actitud. Y para hacer cambio de actitud, tengo que hacer un cambio mental. Pero todo comienza en el hogar, ¿no? O sea, es una palabra tan bonita, pero llevarla a la acción, cuando muchas veces en nuestros hogares no hay una debida comunicación, ¿no? Todo es por encima. O murió y ya no le digas nada, hay que comprarle esto ahorita ya para que no esté triste, ¿no? Entonces, llenamos el vaso, ¿no? Claro, y no se toca el tema, no se toca el tema. Y no se hablan de sentimientos, cómo te sientes con esto, ¿no? Porque aunque no parezca, las personas, si es que no les preguntas por sus sentimientos, no te lo van a decir. Es que a veces, Pati, tampoco identificamos sentimientos, no sabemos. O sea, decía, sí, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué cosa es bien? O sea, no identificamos sentimientos, ¿no? A veces tenemos hasta vergüenza de decir que tenemos cólera, ira, no salir. O sea, porque somos, entre comillas, adultos. No, es normal. Es natural tener temor. El temor no es bueno ni malo, es temor. Pero si no lo trabajo, ¿qué hago con el temor? Me va a perseguir. Temor al dinero, o sea, en la muerte hay mucho eso también. Porque a veces hemos dependido de la persona que muere. Entonces, es un trabajo no ordenado, pero es un trabajo hacia adentro. Así es.
Y mira, algo que tú dijiste una vez, recuerdo que un amigo me comentó, me dijo, yo estaba separándome y yo no me había dado cuenta, si es que no me avisan, que yo estaba pasando por un proceso de duelo. Me estaba separando y andaba enojada por todo y de la nada me venían unos llantos, pero así de esos de moqueo, ¿ya? Me venían unos llantos, pero horrible. Entonces yo no sabía lo que me pasaba. A mí no se me había muerto nadie, para ese entonces todavía mi abuela estaba viva, no había tenido un contacto cercano con la muerte. Entonces, una persona, un amigo muy querido me dice, Pati, tienes todas las características de un duelo. Yo dije, no, pero a mí no se me ha muerto nadie. Y me dijo, pero esto que estás pasando con esta relación es un duelo, es por eso que estás enojada. Y yo de verdad como que no lo tomé en serio. Luego fue a terapia y efectivamente el psicólogo me dijo, ¿cómo te sientes? Yo no lo había hablado con nadie, no lo había conversado con nadie, había como que mis sentimientos los había guardado cuando empecé a conversar del tema y efectivamente, o sea, cuando uno termina una relación, ¿no? Porque uno de los mitos es, dicen, no, tú atraviesas un duelo cuando fallece alguien y sinceramente para No, mí no es así. Yo terminé una relación y recuerdo que yo sentía un vacío grande. Y no solamente uno termina con la persona, sino con todos esos sueños que habías construido, con todas esas ilusiones y la muerte de esas ilusiones, la muerte de esos sueños, te causa, al menos a mí, me causaron mucho daño. Entonces, bueno, tuve que aprender a procesar y todo esto, ¿no? Pero claro, hasta el duelo del entorno de las amistades. O sea, así es. hasta uno se separa. Yo soy divorciada. Uh -huh. Fue mi primer duelo y era un duelo con mucho ego, con mucho a mí no me interesa, no me importa, yo Uh hago mi vida porque yo puedo, ¿no? Y me -huh. fumaba 2 cajetillas diarias, ¿no? Y no lloraba. ¿Te acuerdas? Tú me has Sí, conocido con tengo cigarro. Entonces, locura. Y han pasado más de 22 años, ¿no? Entonces, lo importante de mi proceso, de mi divorcio, no fue por qué me separé, solo qué responsabilidades tuve yo para llegar a esta relación y que esa relación, porque para pelear son dos y exacto. para separarse también son dos. Uh -huh. Entonces, ¿qué responsabilidad tengo yo en esta relación, independientemente de los hijos, porque ellos no escogen a los padres, para trabajarlo, ¿no? Porque es bien fácil en esta sociedad machista echarle toda la culpa al hombre, Así es. pero quien No, escogió, quien decide, no, claro, nosotras cooperamos claro, mucho para que una relación se acabe y ese es bastante, otro tema, ese es otro tema, así es. o sea, cabe Pero es un recalcar duelo, esto, pero que es es un un duelo. duelo, exacto, y a veces ni las amigas o amistades ayudan porque al único que te invitan es, Al bueno, vamos a chisme. una fiesta, vamos aquí, vamos allá, O o te maquillas, un clavo o saca ya, otro clavo. sí, un clavo saca otro clavo y qué duelo ni qué nada, ¿no? Ujú. Y entonces hay que saber reconocer, ¿no? Y esa información es de verdad, de mi experiencia y de la tuya, yo siempre cuando una amiga mía me dice que terminó con alguien y que la está pasando mal, yo lo que suelo hacer es darle bastante cariño, la llamo más seguido, la invito a hablar a tomar un café o a mi casa y conversamos y simplemente le hago compañía, ¿no? Entonces, porque eso fue lo que conmigo hicieron, ¿no? Yo conocí un grupo de gente amorosísima, amorosísima, que hizo eso conmigo. Entonces soy Claro, y si la persona quiere hablar 5 veces, cada vez lo de lo cada, mismo, exacto, la escuchas, exacto. Yo claro, que escucha y la aprende, escucho ¿no? y exactamente, porque es lo que en ese momento se quiere. A veces Así no necesitas ni una palabra de consuelo, simplemente, oye, cállate el hocico, y escúchame, escúchame. punto. No quiero nada, no quiero que me aconsejes, no quiero que me consueles, no me des un tisú, déjame llorar hasta que me deshidrate ese día. Y eso es algo que muchas personas no tienen esa Mm. sensibilidad. Piensan de que si tú lloras y te dan un Kleenex es como quien dice, no llores, ¿no? Y entonces uno, oye, yo quiero llorar, ¿no? O otros que no quieres llorar y ese día estás feliz. A mí me ha pasado
que estoy feliz este día solo por hoy, porque aprendí en los duelos que he vivido, yo aprendí a vivir solo por hoy. Por hoy. No sé qué Y va a el pasar aquí y el mañana. ahora, el Exacto. aquí y el No, ahora, porque si yo me voy para atrás, me quedo. claro, no, dije, no, porque si me pongo a que, ay, que íbamos aquí, que hacíamos esto, No. que no, olvídate. O si me voy a poner a pensar, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser? ¿No? O sea, no, decidí vivir solo por hoy, me ayudó mucho. Una de las cosas que también me ayudó mucho fue, ¿qué estuvieras haciendo si esto no estuviera pasando? Esa frase se convirtió todos los días en una frase que me ayudó a vivir cada momento, porque una persona como yo intensa, porque soy intensa, apasionada, sanguínea, los sanguíneos no todo el tiempo estamos contentos, No. ¿no? Es muy emocional, o sea, o bien te vas para la alegría o bien como la Y avestruz. buscar el equilibrio en esos momentos. A mí una de las cosas también que me ayudó es cuán importante eres tú, Ofelia, de lo que estás sintiendo, ¿no? A veces nos postergamos porque no, que dirá la gente, que estoy triste, que no estoy triste, que no quiero salir, si quiero salir, haz lo que tengas que hacer. Yo recuerdo que el duelo Exactamente. de mi papi Ofe, yo bailaba en un grupo de Sí, caporales. sí. Entonces yo me iba, me acuerdo, y lloraba todo el camino del chino y no me interesaba, ya había aprendido a valorarme como tú dices, ¿no? O sea, no me interesa lo que piensa la gente. Yo lloraba, Ujú. lloraba, lloraba y lloraba y lloraba y la gente me miraba y me acuerdo que un día un señor se desesperó tanto que me empezó a hacer así en el hombrito y yo decía, déjenme llorar, no me molesten, no me toquen, ¿no? Y íbamos con mi hermana en el carro y a veces mi hermana simplemente me acariciaba y habían días en que ella también lloraba, lloraba. Entonces, algo importante es, dejemos a la persona que pase su duelo como lo Así tenga es, que como pasar. ella quiere hacerlo, como ella Uh-huh. quiere hacerlo, si no quiere salir. Lo importante, Patti, es que no se estanque, porque si tú no le permites sentir, se va a estancar. Entonces comienzan los pensamientos, es mejor me muero, mejor no me muero, mejor no estoy, todo es por mi culpa, y no sales de ese círculo vicioso. Ahí viene lo que a mí me ayudó, los grupos de mutua ayuda, porque ves en ellas o ellos la esperanza que en algún momento tú vas a estar así. Así es. Yo tengo que agradecer mucho a este grupo de Tanillay, que si es renacer, es en quechua, Uh-huh. que a mi hija mucho le gustaba la playa. Entonces yo decía, yo nunca más voy a ir no voy a ver el mar porque Se va a era recordar. remover, ¿no? Entonces cuando yo llegué a ese grupo, pasó como 2 meses y me invitaron a un lonche, a una casa de una de las fundadoras de la que estaba ahí, y llego a la casa sin saber que era frente al mar. Me Wow. quedé parada en el balcón así, o sea, Ofelia, tu mente, y Yeah. sentí alivio. O sea, sentir alivio no es así. En ese instante sientes alivio. Si quieres tirarte al suelo y llorar, si quieres agarrar un libro y dormir con un libro, hazlo. Lo Uh-huh. importante es que comienzas a enfrentar sentimientos y a cicatrizar heridas. Eso no quiere decir que no estés en duelo. Estás, pero consciente. Así es. O sea, Es que es es lo diferente, que, ¿no? Es claro, es totalmente. diferente, es distinto. Ahora, amiga, ¿cómo ves tú esto? Por ejemplo, hay mucha gente que dice que el duelo se supera, hay otra gente que dice que se aprende a vivir mejor. Mi posición es que yo creo que nunca voy a superar la partida de estos tres seres de mi vida, esta gente a la que amo, ¿no? Que fueron mis abuelos, mis papás, pero sí aprendí a vivir mejor. Inclusive la última muerte que viví fue la de mi papá. En ese Sí, momento fue donde yo me hice como un compromiso personal, ¿no? A partir de ahora vamos a vivir todo, Pati, todo lo que tengas que vivir, sin temor, sin máscara. Si alguien te ofende, vas a perdonar, porque mi papi trajo vida, su partida trajo una vida que yo no te podría describir de repente con palabras,
pero fue unas ganas de vivir, unas ganas de alejarme de todo lo que me hacía daño. Decidí terminar relaciones, decidí terminar, apartarme de amistades, decidí de hacer cosas que me hacían daño después de la muerte de mi papi. Y yo lo veo así, ¿no? Aprendí a vivir mejor en muchas áreas de mi vida, en muchas áreas de mi vida. Superarlo no creo, hasta hace poco, el Día de la Madre, me puse muy melancólica por mi abuela, ¿no? Entonces, pero luego me puse a recordar y dije, gracias a ti soy mucho mejor hoy, con toda la sabiduría que me has dejado, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu posición? ¿Qué opinas de esto? ¿Se supera o se aprende Este, a vivir mejor? no, yo creo, por mi experiencia, que podemos darle sentido a la otra cara del dolor, que es sí a la vida. O sea, imagínate, es mi primogénita, la que me hizo sentir que soy una mujer y que soy madre, ¿no? Entonces no quiere decir que no, que me haya olvidado de ella, solo que yo tengo una vida diferente sin olvidarme mi proceso, ¿no? Tengo una mejor comunicación, un mejor lenguaje conmigo y con mi hija. He aprendido a cocinar, que aunque parece ridículo decir a mi edad, tonto, pero la que cocinaba era ella, ¿no? Apreciar lo que respiramos, Pati. O sea, la transformación de mi vida ha sido ser más humilde. Yo dejé, te decía, yo dejé desde 2012, he dejado más de 8 años el cigarro. Y cuando ella murió, todos me perseguían, o sea, mi hija y mi yerno, porque mi hija llegó a casarse a pesar que estaba grave. Eso también tengo que agradecer. La trascendencia que yo he hecho es que yo no creía en el amor, en ese amor de pareja. No, no, todos los hombres déjanse a engaño, o sea, todo es así, ¿no? Cuando mi hija en un año le declaran enfermedad, en un año se casó y en un año se fue a la casa de Dios, para mí es así. Así. Este, hasta el día de hoy, mi yerno todos los meses, cada 15 días está con nosotros. Hablamos de ella como si fuera una persona viva que está dentro de nosotros, o sea, el amor existe, es real, es parte del sentido de vida. Cuando Entonces, tú, ¿cómo, cuando cómo tú me no voy contaste eso, Ofelia, me contaste eso, recuerdo que te llamé un día, conversamos, a... y eso se quedó en mi corazón, ¿no? Porque la decisión que tomó tu hija junto con su esposo fue, fue tan llena de amor en realidad, ¿no? Como una persona decide, ¿no? Decide asumir, asumir eso y cómo ella nos da ese ejemplo de ganas de vivir, ¿no? Yo sé que me voy a morir de repente, pero yo me quiero casar y me caso y no me Claro. voy a perder de este tiempo. La enfermedad Se no me casó va en a silla de quitar, ruedas, se ¿no? vistió como ella quería vestirse, se mandó a hacer. Hoy lo puedo decir más tranquila. Yo decía, ¿por qué tanto cuando ella comenzó a sentirse mal, me decía, mami, no te olvides de mi vestido de novia, siempre guárdalo porque en algún momento lo voy a volver a usar. Y yo no lo entendía, pero ella se fue con su vestido de novia, con sus zapatos, con su corona, con todo. Entonces, es como que ella, o sea, hay una que tú y yo sabemos, hay una oración que se llama oración de la serenidad, ¿no? Yo recién el viernes he entendido el mensaje que ella me dio cuando estaba en UCI. Yo 2 años que no entendía qué me quiso decir. Cuando ella estuvo en su proceso para trascender, yo no entendía qué estaba pasando, pero yo entraba y salía de UCI. Entonces ella con sus manitos me decía, ven, vamos a hacer tu gran oración. Entonces yo decía, ay, ¿cuándo no? Fastidiando, porque ella me decía, te estás volviendo la Madre Teresa de Calcuta ya, ¿no? Porque yo había hecho muchos cambios entre dejar el cigarro y mi hija era asmática, ¿no? Y han pasado 2 años. Y la vez pasada, echada en mi cama con mi otra hija, le digo, uy, tu hermanita cumple 2 años y ahora me acuerdo de la oración de la serenidad
Y ella me dijo, ¿que tú no entendías? No, le digo, es que no era para ella. Y entonces, ¿para quién era? Para ti, mamá. ¿Qué? Sí, ya habíamos hablado, para que tú estés tranquila. Han pasado 2 años. Han pasado 2 años y el amor, o sea, no es que él no tenga su vida, no es que él en algún momento puede enamorarse, pero que el amor existe, sí. Que es real, también. Que hay un proceso, sí. Que el amor va más allá del entendimiento, independientemente de la relación que tengas, también. Ujú. Así es. O sea, Y eso pero todo es real. El duelo es real, Patti, independientemente de la relación, solo que en este mundo circundante nos han vendido lo que deseamos, mitos, y ujú, lo hemos creído, ujú. Nos ¿no? O han sea, yo me quedé, romantizado demasiado el duelo, no, sin ti no vivo, ujú, o ya una persona que está de duelo se viste de negro y la felicidad, adiós, goodbye, nunca más contigo porque yo tengo que sufrir, porque la gente está esperando eso, que yo sufra. Cuando mi papá para que me falleció, vean, claro, para que me vean, porque es ahí un poco el ego se mete, claro, ¿no? Y digo, no, para que claro. me vean, que yo estoy sufriendo, que me duele, me duele. O Entonces, mírala, ella está sola y él, ya, mira, ¿no? La dejó una ujú. mujer, ¿no? Mira, ese mensaje cuando tú me contaste a mí me quedó y es cierto porque cuando ellos están ya para trascender, para pasar, Sí, tienen momentos luz preciosos. Mi papi, te cuento, que un día antes que fallezca, a él le dio cáncer, ya, él tenía cáncer a las fosas nasales. Entonces, mi papi antes de irse me dejó una gran admiración por mis hermanos. Mi papi antes de su trascendencia de él fue unidad familiar. Yo miraba a mis hermanos, Ofelia, mi papá no tenía nariz, el ujú, cáncer le había carcomido todo, tú veías todo esto era un hueco, ujú. se veía la carne viva y esto era el huesito, este, y me acuerdo que yo no le podía limpiar las heridas. Mis hermanos, mis dos hermanas, tengo dos hermanas y un hermano, ellos le limpiaban las heridas. Yo no podía, por más que me revolcaba de dolor y yo quería hacerlo, pero no podía. Entonces aprendí a admirar a mis hermanos, a pesar que son menores que yo, lo valientes que eran para hacerlo, lo valientes. Y yo decía, ¿cómo ellos pueden? Yo todavía tenía heridas en mi corazón, tenía heridas porque la historia con mi papá, ahora, hay un duelo de muerte que es de repente, se muere tu papá, el que te crió, el que te dio, el que te dio amor, el que te dio cariño, ese es un tipo de duelo. Claro, pero Mi el otro, Claro, en mi caso fue que él se fue, tomó la decisión de irse cuando yo era muy pequeña, intermitentemente venía cada 12 años, lo vi muy poco en mi vida, mi papá, y de pronto ya enfermo viene, ¿no? Viene y ahora pues había que cuidarlo y había que sacar, y a mí me costó muchísimo, yo decía, ¿qué tal raza? ¿No? ¿Qué tal raza? Y estaba en esa negociación, en esa pelea, hasta que un día antes que fallezca, yo congregaba todavía en una iglesia en ese tiempo que estaba un poco más lejos de mi casa. Y yo tenía esa necesidad, yo decía, ¿qué pasa si lo llevo? Lo llevo y va a pasar un milagro y mi papá se va a sanar, pero me faltaban las fuerzas, no lo podía hacer. Entonces ese domingo yo bajo, tú vieras, los ojos de mi papá eran blanquitos, cual niño recién nacido, sus ojitos estaban blanquitos, tenía un olor diferente, ya no le hedían las heridas porque la herida hedía horrible, ya no le hedía, tenía un olor distinto, su mirada, y me acuerdo que me dijo, ¿a dónde te vas? Le digo, papá, me voy a la iglesia. Ah, ya, me dijo, muy bien, hija, muy bien, te voy a pedir algo. Si vas a ir a la iglesia, estudia la Biblia. Eso es lo que te voy a pedir. Así es que ven, me dio la bendición y me dijo, ve, hijita. Fui, en la noche le di la cena y al día siguiente, en la mañana, cuando bajé a darle el desayuno, lo encontré ya estaba muerto. ujú, Entonces, en ese momento para mí fue, no te pases, ¿no? Yo recién te estaba empezando a perdonar y tú te me vas, ¿no? Y una requintadera con Dios, ya una cuestión ya, sí, emocional ahí fuerte.
Y aprendí de esto cuando mi papi estaba haciendo ya su proceso de trascendencia, lo que Ujú. aprendí que él tuvo esa capacidad de perdonarse. ¿Sabes? Había escrito en un cuaderno, él tenía, y él había puesto mis mejores amigos, y estaban los nombres míos y de mis hermanos. Y yo encontré ese cuaderno. Yo vi en él una capacidad de perdonarse, vi en él una tranquilidad, vi un hombre valiente, vi tantas cosas que no hubiera podido ver seguramente si hubiéramos estado juntos. Yo Comprendí. creo que a veces utilizamos la palabra trascender y pensamos que está levitando, ¿no? Trascender es liberar. A mí me pasó con mi hija. O sea, yo tengo más de 20 años de separada y yo me fui cuando mi hija la mayor tenía 10 y la segunda 8. Entonces, todo el paquete lo comió la mayor, Ujú, ¿no? Entonces, pasaron muchos años, ella asumió responsabilidades desde muy jovencita para apoyarme, y cuando vino la enfermedad, su papá se le fue acercando cada día más, pero ella en su resentimiento, así como las hijas ujú, emocionales, al mango comenzó. Entonces yo comencé a hacer un trabajo con ella, ¿no? El perdón no es que yo vengo y perdono a todo el mundo, el perdón es por uno, para liberarse. Y comencé a contarle mi historia, todos los días que la masajeaba su cuerpo, ¿no? Y yo me acuerdo que lo que dices es tan cierto como que estamos hoy día acá. Un día martes, yo tenía que salir a hacer unas compras porque ella tenía una comida especial que hacerle, y lo llamo a su papi y le digo, por favor, quédate con ella porque ella no sé. Sí, ahorita voy, me dice. Y por esas cosas que solamente creo que el de arriba sabe, en vez de demorarme media hora, una hora, iba a un sitio, iba a otro sitio y no había, o estaba cerrado y no había, y me demoré como 2 horas, y cuando regreso, ahí entro al dormitorio, toda agitada yo, los encuentro abrazados y dije, oye, ¿qué pasó acá? Sí, ¿de cuándo acá viene esto, no? Porque ella era muy así. Entonces él se va y yo no le pregunté nada, aprendí a respetar sus momentos de silencio también, eso es algo bueno. Y ya a los 2 días yo me acerco y todas las tardes teníamos eso de conversar, de hablar de Dios y de muchas cosas más, y me dice: "Mami, ya le pedí perdón". "¿A quién?", le digo. "A mi papá", me dice. "Ahora entiendo lo que tú me querías decir, que yo no lo escojo". "No, tampoco su historia", le digo. Entonces yo le digo: "Perdóname a mí, ya contigo a cada rato", o sea, en forma de broma. Y al martes siguiente, prácticamente a la misma hora, mi hija fallece. O sea, el proceso de trascender le cara. Mi hija venían ahora recién, me dice: "Filia, pero cuando ella estaba en el cajón parecía una chica normal". Sí, pues, o sea, eso es trascender. Pero, ¿qué me transforma a mí? Ser más humilde, ujú. tener más empatía. El viernes, a mi mesa lo invitamos a almorzar a su papi. Entonces nos hemos sentado los 3, ¿no? Con todo el proceso que yo he estado haciendo ese día, y hemos compartido un almuerzo, hemos conversado y me he sentido en paz. Esa transformación solamente te lo da el duelo, el dolor. No hay otra forma, porque te hace reflexionar que lo que tú y yo decíamos, o sea, un día a la vez. Esto también pasará, pero cuán importante es yo seguir sintiendo culpa y reclamar, ya no está físicamente, pero espiritualmente siempre está en nuestros corazones, ¿no? Y Así ahora es. que está pasando, Pati, todo esto que estamos viviendo, se necesita mucho de eso, mucho trabajo interno, mucha sencillez, humildad. No solamente es lo que tú decías, ¿no? El 30 vamos a salir corriendo. No, no va a ser, nunca más. Pero eso comienza con uno y en tu casa, Así es. en cada hogar, ¿no? Así Y es. que Ese es otro mito, ¿no? El mito de creer que, bueno, ya se murió, terminamos, o hemos tenido una pérdida, hasta el y robo es cada pérdida, uno, ¿no? sí, Y va a pasar y vamos a hacer, no, no, no va a ser lo mismo. Y no tendría que ser lo mismo
sobre todo cuando hablamos de pérdidas humanas, porque hay un precio Claro. que ha pagado y oye, no te pases, alguien pagó el precio, uno, yo creo que es obligatorio, que uno tiene que crecer, que ir con un conocimiento renovado, porque no puedes enfrentar la vida, se murió mi papá y como si nada y ser la misma No, se persona, murió el vecino. Y no, la palabrita de moda, ¿no? Justo la vez pasada compartíamos con mi hija la palabra solidaridad. ¿Realmente sabemos el significado, el peso espiritual que tiene esa palabra? O sea, pero está en la esquina, no tengo nada que ver, ¿no? Si él come o no come, no es mi rollo, ¿no? Y es la sociedad, ¿no? A veces nos hemos alejado tanto de la esencia del ser humano. así Nos es, hemos porque convertido en humanos, claro, como en máquinas, humanos ¿no? nada más, ¿no? Y es Nada el más. ser en realidad, porque Es uno el puede ser. poner en sus redes sociales muchos pensamientos bonitos, Ah, sí. puedes poner tus fotos lindas, porque normalmente se ponen las fotos donde sales más bonita, ¿no? Pero realmente eres eso, o sea, eso es incoherencia para mí, ¿no? O sea, yo a veces veo muros de personas que ponen cosas tan lindas, pero cuando en persona hacen todo lo contrario a lo que dice el muro. Entonces, yo misma me he pescado muchas veces. Entonces, este tiempo, este duelo general, este duelo mundial, Es una reflexión. la Tierra está perdiendo en este planeta, ahora está muriendo mucha gente. Entonces, si yo no tengo ese, o sea, oye, si fallece alguien por COVID, nadie quiere pasar por ahí, dice, no, el COVID, el COVID. O sea, ¿dónde está la solidaridad de la que hablan? O sea, primero publican en las redes que sí, que me ha sentido pésame, que estamos pasando duros momentos, muere tu vecino del costado por COVID, o se lo llevan, no, de lejitos, prudencia, 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 ¿no? Entonces, Hemos creado muros, lo que tú hemos, decías, uh, muros. Y exacto, cuando se crean muros y no puentes flexibles, no hay solidaridad. Yo exacto. como y el resto no me No importa. me importa. Y lo hemos visto reflejado en las compras compulsivas. Cuando tú ibas al mercado y de pronto no encontrabas nada al inicio, ¿dónde está la solidaridad? ¿Por qué tienes que comprar todo? ¿Acaso te lo vas a comer todo un solo día? ¿No? ¿Dónde está? Lo hemos visto Sí. en la gente que subía los precios. Una pastilla, que un blister te costaba un sol 50, un blister de 10, ahorita cada pastilla 3.50. ¿De qué solidaridad? Hoy día estaba yo viendo al mediodía, porque no me gusta también eso he aprendido, a no estar pegada de las cosas trágicas, tóxicas, porque eso también no, en vez de alimentar Enferma, el alma, te claro. enferma. Y hablaban del oxígeno. Un balón de gas que cuesta 300, 500, está a 8.000, 10.000 soles. Y no te importa subir, no hay oferta y demanda, hay abuso. Entonces, Exacto. ¿de qué solidaridad? La palabra solidaridad viene del ser. O sea, mi ser no puede estar solo, tengo unidad para un bienestar común con todos. O sea, mi vecino está mal, no me importa, porque yo nunca, no, hasta hasta el hecho de, independientemente, como te decía, de la religión, orar por la persona porque nadie sabe lo que está pasando. Así Y no es. tengo que colgarlo para decir, uy, qué buena es ella, ¿no? No. O Ujú. No, sea, esas el son cosas, duelo, sí. pero, o sea, son que vienen de adentro. Yo aprendí eso en grupos de Ujú. autoayuda, ¿no? Todos los cambios comienzan de adentro y salen hacia afuera en tus acciones, no en tus palabras, no en tus Así es. pensamientos, sino Porque podemos hablar bonito, exacto. Uno puede hablar pero lindo. nada más, ¿no? Ahora, Pero hay sí, un mito, Ofelia, un mito del sufrimiento y el dolor, ¿no? O sea, a mí me gusta eso cuando se dice el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, a veces, por una cuestión aprendida, porque nos han romantizado esto del duelo, las películas, la sociedad, ¿no? Entonces, hablábamos de esto, ¿no? De que a veces uno como que ya lo exagera, ¿no? O ya te pasas del tiempo, es como que si más lo ampliaras, más lo sufres, en realidad más lo amabas o más la amabas. claro, Entonces, no te olvides que a veces a nosotros, y generalizando porque no tiene género, nos gusta el drama.
actriz, yo me acuerdo, yo me pillé un día, te cuento, esa es una de mis miserias, pero es cierto, la quiero contar. Recuerdo que después que falleció mi papá, yo me estaba en mi comedor tenía un espejo grande. Entonces yo paso y me veo la cara, pero era mi cara, pero de Patti la huerfanita. Mi caminada era así, me Ah, vi, o sea, es claro, como que Dios me tu dijo, voltea estructura, sí. y mírate. Yo me vi, estaba despeinada, sucia, no me había bañado como creo que una semana, y mi cara, oye, me miré al espejo y me puse a llorar, hablándome, ¿por qué? ¿Por qué y, y yo, oye, llegó una voz a mí, que yo estoy convencida que fue Dios diciéndome, Así es. mírate, qué patético, ¿qué te pasa? Y yo seguía y seguía y seguía haciendo mi drama. Y luego reaccioné y dije, oye, tú sí naciste para actriz, nada más que no te habías dado cuenta, porque era como algo dulce. Ese día yo supe reconocer que el victimismo, porque así me vino a la mente, ¿no? Y empecé a estudiar mucho de esto, de la posición de víctima, Así es. de lo delicioso, de mi ganancia Víctima y porcentual. victimarios, ¿ah? Ajá, yo ganaba, o sea, yo decía, pero ¿qué gano? Lo hablé con mi psicólogo, le dije, oye, mira, esto me ha pasado nunca, y no me había dado cuenta que me había pasado muchas veces, que me miraba al espejo y me trataba con pena, con miseración, ¿no? Y dije, ay, qué patética, ¿no? Y tuve que aceptarlo y luego tuve que empezar a trabajar en ello. Claro, lo que a mí me pasó fue que durante cierto tiempo yo los domingos no quería salir de mi cama y Ujú. me ponía a llorar y me acuerdo de tu hermana y de tu hermana y lloraba y no hablaba, me tapaba y mi otra hija decía, mamá, ya está el desayuno, no quiero nada y me encerraba y me encerraba. Hasta que un día mi hija me dice, mami, yo también existo. Me Ah, quedé así. Ella también había sido su mamá porque era la hermana mayor que se quedaba con ella cuando trabajaba. Entonces volteé y dije, igual, ¿qué estás haciendo? Qué rico es sentir el papel, pobrecita. Entonces ya, párate, siente tu dolor por minutos, esto también pasará, vuelve a respirar, vuelve a hacer, vuelve a respirar hasta que se te hace cambio de vida, ¿no? O sea, pero una vida más honesta, exacto. definitivamente. Yo creo y yo estoy convencida, más que creo, de que la muerte trae una nueva vida para los que lo hemos pasado, porque yo me volví una persona más transparente, más honesta, porque me di cuenta que no vale la pena, porque cuando fallecieron las personas empezaron a llegar un montón de cosas y dije, no vale la pena, es mejor ser transparente, es mejor ser uno mismo, es mejor abrirse y no importa si el resto no te quiera recibir, uno se tiene que abrir y perdonar y si no le gusto a alguien, bueno, entonces no es por ahí, me voy por allá, porque no vale la pena sufrir. El dolor es inevitable, pero el Así es. sufrimiento ya es opcional y Claro, uno y lo decide. hay una verdad bien cierta. Dice que, y está en los libros que tú sabes, hay Ujú, la palabra crisis tiene dos pinceladas, oportunidad ujú, y peligro. Ya, es mi oportunidad quizás para ser una mejor mamá, porque no hay escuela de padres, así es. no hay. Entonces, a partir de esto, nuestras vidas de mí y mi hija están cambiando. No quiere decir que no la extrañemos, no quiere decir que hay momentos que las olas vienen, pero nos ha venido tanta abundancia de amor que de verdad me quedo maravillada de que ella quizás físicamente no está, Pati, Ujú. pero cada cosa que nos sucede para bien, ya no hay este problema, qué situación hay y cuán importante es y cómo lo vamos a trabajar y cómo vamos a hacer, nos ha hecho mejores seres humanos. Así es. Y algo también que aprendí es, yo lo había escuchado, ¿no? Yo lo había escuchado muchas veces cuando decían, oye, la muerte es parte de la vida, pero no es hasta que tú tienes que Así recibir es. el cajón con el ser que amas adentro, no es hasta ese momento que luego atraviesas todo lo que viene para que recién digas, llegué a la conclusión de que la muerte es parte de la vida.
Claro, y cuando tú eres responsable, o sea, de ahí viene la negación que te sostiene, eres responsable de hacer todos los trámites, ver el dinero, porque no solamente es que se entierra, o sea, hay una secuela de muchos acontecimientos que emanan de un fallecimiento. Entonces, en ese momento la negación te ayuda, porque estás haciendo cosas como robot, En pero automático. en automático. Es como un amortiguador, pero en un momento tú te sientas, porque no puedes estar ahí. O sea, en un momento te sientas y dices, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, no es, yo escuchaba un día a una persona que decía, no es que ella se ha muerto solo, ¿qué voy a hacer a raíz de esto? Y eso es lo que da temor. Así es. Eso es lo que da temor, pero que sí es parte natural, sí es parte natural. Y las que hemos pasado, sabemos de que hay vida de vida. Así es. Así de sencillo, está en nuestro corazón, ¿no? Claro, entonces, para cerrar y darle una conclusión a este conversatorio que ha sido delicioso, Ofelia, No, gracias, Pati, a ti. es que finalmente todos tenemos que aceptar, ¿no? Porque ahorita la gente, por ejemplo, que le da el COVID, se desespera. Entonces, ¿por qué se desespera? Porque le tiene miedo a la muerte. Yo Ujú. congrego en una iglesia donde la gente ora, clama, porque no se quiere morir. O sea, el temor a morir es tan fuerte y yo pienso, o sea, en mi caso particular, yo soy cristiana y yo pienso que a mí, ¿en qué momento? Porque hoy me hago esa pregunta, Pati, ¿en qué momento dejaste de tenerle miedo a la muerte? Si yo le tenía terror a la muerte, empecé a dejar de tener miedo cuando acepté que es parte de la vida, que Ujú. todos nos vamos a morir, que el único requisito para morir es estar vivo. Entonces, Ujú. cuando empecé a aceptar eso, cuando empecé a internalizar eso, para mí fue mucho más fácil y puedo Claro, aceptar, porque más te mata el temor que la misma enfermedad, así es, ¿no? así Entonces, vivir en el aquí, en el ahora. A veces yo he conversado con personas que tienen un proceso de enfermedad y me dicen, qué fría te has vuelto. Pero no es que sea fría, es algo natural la muerte. es. Solo tenemos que vivir, o sea, hoy día como si fuera el último día. Y no es que tenga un montón, solo vivir agradecida, ¿no? Agradecida a que estamos aquí, a que el para qué estoy en este proceso. O sea, yo entiendo que el viernes te decía 2 años cumplía Stephanie y al día siguiente tú me llamas, era para esto. Así es, O sea, así es es. real. Todo lo que vivimos, lo feo, lo bonito, es para compartirse a la otra persona, porque yo soy Sí. una persona convencida que no hay nada mejor que la experiencia. No demerito el Ujú. trabajo de los profesionales y siempre animo, porque cuando ya pasaron 10 años Así y es. tú Y estás sigues, y tú sigues enclavada ahí, ya clavada es con algo malo, que ¿no? fue, ya ahí ya necesitas un profesional Sí, porque sí, ya no es normal. definitivamente. Porque lo normal es que si tú amas a alguien, tienes que honrar esa muerte. Y para honrar esa Claro, muerte hay que seguir viviendo, hay que ponerse metas, hay que seguir celebrando la vida, ¿no? Entonces, creo que para mí, yo sé que a ti te encanta leer, a mí me encanta leer. Y sabes, uno de los sí. libros que yo recomiendo, a ver, tú me recomiendas si tienes algún Ujú, libro, ujú. o el libro Aprender de la pérdida de Robert Neymeyer, ¿ya? Es Ujú. un libro que es como una guía para poder atravesar el duelo. Este es un libro actualizado, es un psicólogo muy actualizado de estos últimos tiempos. Hay cosas en ese libro súper bonitas. Y también, ¿sabes? Hay una funeraria, no sé cuál es, que regala unos librillos, o una amiga, Iliana, que tú la conoces, ella, cuando mi papi falleció, ella me regaló un librillo, me dijo, mira, esto me dieron, porque ella también había pasado, creo que la muerte de un familiar, me dieron, me dijo, Pati, te lo regalan en esta funeraria, y era un librito que hablaba del duelo, y todos, en su mayoría, eran testimonios de personas que habían perdido un familiar y cómo eso había traído vida a su vida. Así es. Entonces, Yo lo que a mí me ayudó mucho, uno fue independientemente de los libros, yo me acerqué mucho a los grupos de Tanillay, uh-huh, ah, porque o sea, llegamos con el dolor tan incrédulos, ¿no? uh-huh, Tan desconfiados,
tan llenos de cosas y cosas negativas. Entonces, el ver que otras personas han pasado su proceso y diferencia de muerte y se ríen y están tranquilos, esa Claro. esperanza, ¿no? Te da, oye, yo quiero eso. Y otra de los libros que yo sí es mi libro de cabecera es El poder del aquí y el ahora, porque yo me voy mucho o me voy atrás, si estuviera o no estuviera, si hubiera hecho, si no hubiera hecho, y él estuvo y Claro. no estuvo, o me voy adelante, ¿no? Y no Ujú. hay ni atrás ni adelante. Es O solo por sea, hoy. hoy nada más, ¿no? No, Entonces, ¿esto también pasará? Sí, pero depende de lo que tú el día de hoy lo hagas. así es. Mira, y algo que a mí, hay un versículo bíblico en Mateo 14, el capítulo 14, el versículo 13 y 14 también es, dice, en cuanto Jesús escuchó la noticia de la muerte de Juan el Bautista, salió en Ujú. una barca a un lugar alejado para estar a solas, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. ¿Sabes? Ese versículo a mí me enseñó algo. Me enseñó, acá dice que Jesús escuchó la muerte de Juan y se apartó. O sea, Jesús, siendo el Hijo de Dios para mí, como yo lo concibo, él se aparta un tiempo, no un momento, para estar a solas, dice, ¿no? La Biblia dice eso. Pero las multitudes escucharon de él, dónde estaba, qué estaba haciendo, y empezaron a seguirlo. Y yo entendí esto. Si mi Señor Jesucristo, que es el Dios de mi entendimiento, se tuvo que apartar un tiempo porque se dolió seguramente, porque estaría aceptándolo, pasando el proceso, pero luego recordó que él tenía un propósito, Así porque es. la gente le hizo recordar eso, las personas se enteraron que él estaba allí y dijeron, vamos, vamos, y él como que en ese momento dijo, ok, para esto yo estoy aquí, y empezó a sanar a los enfermos. Entonces, a nosotros todos tenemos un propósito. Todos tenemos un Todos, propósito y todos tenemos que enfrentar sentimientos y los sentimientos son pasajeros, pero tenemos que enfrentarle, quizás la depresión y el aislamiento tengo que hacerlo para así es. renovarme y ser instrumentos de un Dios vivo, ¿no? O Así sea, es. Y nada es casualidad. este versículo a mí me ayudó mucho porque dije, o sea, si tú recuerdas tu propósito, porque eso fue lo que le hizo recordar la gente a Jesús, si tú recuerdas tu propósito, entonces tú vas a poder seguir adelante, porque nosotros no nos debemos, podemos amar mucho, y esto puede sonar de repente un poco fuerte para algunas personas, ¿ya? Podemos amar mucho a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros padres, Pero nada es podemos amar tuyo. mucho a una mascota, pero nada te pertenece. Nada. Nada te Pati, pertenece. han pasado 10 años, 10 años que nos conocemos, entre Sí, que nos vemos, claro. años que no nos vemos físicamente, y si nos hubieran contado que esto iba a ser el propósito de hablar de duelo, en hablar de cosas banales, de verdad no lo hubiera creído. Yo con mi cigarro, tú con tu baile, y yo con mi Yo, locura, y tú, Dios, yo con la mía. de, Claro, es que es cierto, yo no lo hubiera creído este era el tampoco. O sea, propósito. si yo te estuviera llamando ahorita, estaría chismeándote, estaría contándote la vida de otro, estaría, no sé, pero no O qué estaríamos marca de hablando ropa de, mejor, oye, qué marca de ropa Ofelia, mejor discúlpame, usamos, ¿dónde, ¿no? O dónde sea, está de oferta? A ver, ajá. cuéntame, ¿dónde está? O sea, esas La mejor conversaciones, mascarilla que nadie ¿no? tiene, que la otra tuvo. Sí, ¿Te imaginas? exacto, ¿no? Que a mi Entonces, ese vida tipo de no es mi vida. pero le doy la gracia de Dios, es tan buena, le doy Sí, la gloria a Dios, que hoy definitivamente, estamos aquí definitivamente. conversando de un tema que tenemos en común, Y como ser muchos otros, instrumentos, y ser y ser instrumentos. instrumentos. O Así sea, no es, es que mire al cielo, somos instrumentos, somos existe, es instrumentos real. de un Y lo Dios que tú vivo. dices duele, mis hijos no son mis hijos, mis padres no. O sea, no tienes poder para decir mañana muere, mañana vive. No, no hay poder. Sí, porque uno a veces hasta en la oración dice, Señor, no te la lleves, ay, no quiero que te la lleves, no, todo es yo no quiero sufrir, yo El no quiero yo, ¿no? llorar, yo. Hasta cambia la forma que oras. Dios mío, dame fortaleza y valor para aceptar Exacto. su voluntad.
tu y la fuerza, voluntad. más nada más. Claro, ¿No? porque uno se aferra tanto a la persona, al ser, a tu propia vida, ¿no? Yo he estado muy mal hace un par de años y recuerdo que lo bonito que me encantó de mí fue, Señor, si este es mi momento, gracias por todo lo que he vivido. Gracias por haberme permitido tener 3 hermosos hijos. Gracias por haber conocido el amor que hoy es mi esposo. O sea, y yo dije, en ningún momento le dije, Señor, yo quiero que no me mate, yo no quiero morir, ¿no? Si es tu voluntad, así será. Y no era mi momento, porque aquí estoy. Ujú. Entonces yo he aprendido que a veces le queremos dar órdenes a Dios y creemos saber quién tiene que vivir. A este me lo matas, a esta no, a este no me lo toques, que no se Sí, enferme, a y este, pensamos que Dios es nuestra chacha y Él no es claro, nuestro sirviente, o no, sea, pues, le ordeno, ¿no? O claro. sea, o muchas veces reza más para que te haga caso. O sea, Ujú. no hay, ¿no? Hoy el cambio ha sido tan real porque yo jamás me hubiera imaginado que dos personas tan parecidas emocionalmente estemos conversando de algo de vida, porque el duelo es vida también. Así es, Así de así es. simple, ¿no? Entonces, gracias de verdad, Pati. Gracias por la oportunidad que nos das. O sea, las dos nos damos en compartir experiencia y fortaleza, ¿no? Así es, amiga linda, de verdad ha sido delicioso, esto va a quedar grabado y de repente han habido cosas que no hemos tocado porque el tema del duelo es Es bien súper amplio. amplio, abarca muchas cosas, pero no, me he querido como quedar un poco más, creo que Dios es que ha querido porque en mis anotaciones yo tengo algunas otras cosas, Claro, pero, claro. pero pienso que esto es lo que teníamos que hablar en este tiempo sobre todo de que hay mucha Así es. gente que se nos está Sí, yendo, sí. o sea, Y y por favor, y sobre todo, ¿saben qué? Algo importante, los sentimientos son pasajeros. uh-huh, La uh-huh, desesperación a veces nos lleva a contagiarnos más de algo que no tenemos poder para controlar. No hay cura todavía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en armonía. Y uh-huh. armonía no quiere decir que todos estemos contentos y felices, no, hablar, abrazarnos, sentir, agradecer, hasta el hecho de cultivar una planta. Así Así de es. simple, así de sencilla es la vida, ¿no? Y lo, Gracias y por lo, y lo escucharnos. espiritual, amiga, ¿no? Porque Así mira, los sentimientos se quedan en lo emocional. es. Los Ujú. sentimientos son parte de las emociones. Si nosotros queremos vivir una vida espiritual, ahí es donde Así es. tenemos que dejar los sentimientos después de haberlos atravesado, después de habernos limpiado, para llegar a un plano espiritual, ¿no? Claro, Que, el crecimiento espiritual derivado del dolor, esos dones te lo da el uh-huh, crecimiento espiritual. Si así no, es, no es que yo voy y quiero este don y el otro don, no, la sabiduría viene de él, del dolor. Así es. Así del es que dolor. no le tengamos miedo, ¿no? No le tengamos miedo. Si tenemos que pasar por el duelo, por la pérdida de un trabajo, porque te robaron un celular, porque falleció un O ser porque te amado, tienes que mudar, o porque ya porque no te tienes estamos que en mudar, condiciones de, ajá. O o sea, porque, el qué sé yo, crecimiento es de no, verdad, el no, crecimiento espiritual es claro, grandioso, sí, si tú eres consciente, si eres exacto. agradecido, si eres honesto, si eres Uh-huh. humilde, y humilde no quiere decir que no te arregles, humilde quiere decir, esta es mi realidad, este es mi proceso. La facilidad de aceptar las cosas como son, ¿no? Sí, amiga linda. Y eso es, creo, importante, en mi caso fue así, ¿no? Cuando resistía el dolor, era como, no, las Ya, cosas no fluían, pero cuando dije, ok, acá estoy. si aquí estoy, ¿no? Ya, vamos, con todo. Si hay que pasarlo, bacán, yo estoy aquí, ¿no? Es algo que yo he podido hacer muchas cosas, pero jamás cobarde. Ujú. Eso le agradezco a Dios que me haya dado un espíritu Sí, de de guerrera, lucha, sí. ajá, sí. Y dije, bueno, acá estoy. Si no sé si serán consecuencias de mis pecados, no sé si serán consecuencias de lo que sea, no lo sé ni lo quiero saber, pero acá estoy. Y si tengo que pasar por esto, para adelante, Sostenible, así ¿no? es, Así ¿no? es O sea, el propósito es estar en el momento y qué hago, cuán importante es. A veces decimos, sí, esto también pasará, pero ¿qué estás haciendo
¿Para qué? con esto, claro, para Ajá, que esto pase, ¿no? así es. Entonces, sí, importante rescatar la parte espiritual. Ujú. Hoy día es, creo que lo que me sostiene, lo que me hace dormir tranquila, porque eso también es un duelo. Cuando no duermes, estás piensa y piensa y piensa, ¿no? Entonces dormir tranquila, ser agradecida con la mesa que él me brinda. Así de simple, Así ¿no? es. Y con eso tenemos para seguir Basta- viviendo bonito, bien bu- y Ajá, con gracia, con gratitud en la boca por todo lo que claro. Y sobre todo, Pati, a veces hablamos de fe y la fe tiene que ser con obras. Una fe sin obras. esté muerta. Así es. Y Bueno, amiga esto es linda, una obra de Dios. Gracias, mi amor. a ti, Bendiciones, un abrazo y seguimos avanzando. Estoy para lo que tú desees. En el momento que tú quieras, ahí conversamos. a ver, gracias, amiga linda. Bueno, se acabó el conversatorio del duelo. Así es que gracias, espero que puedan compartir todo lo que han podido hoy día captar, aprender y lo puedan compartir con mucha gente, ¿no? Las invito también a que cierren sus ojitos de repente y puedan ver si es que están pasando un duelo y que no tengan temor, si conocen a alguien, convérsenlo, si gustan me pueden escribir por interno, busquen un profesional si es que sienten que se han quedado estancadas en el dolor porque Dios nos creó para ser felices, Él nos llamó para tener vida en abundancia. Y yo creo eso. Creo que Dios ha hecho cosas hermosas para que nosotros vivamos una vida plena y feliz, aunque no tengamos hoy aquí a los que nos gustaría tener y abrazarlos y escuchar su voz. Porque la mejor manera de honrar a alguien que amamos es seguir viviendo bonito. Buenas noches. A pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta.